Vamos a dar Vale. paso a, Sí, sí. a Yuli. Yuli, además de ser director del Jardín Botánico Canario Viera Hijo, es también biólogo, especialista en técnicas de biología molecular. Bueno, lleva muchas décadas estudiando y la evolución de muchísimos. No solo, no sé qué pasa aquí, no solo de la flora canaria, sino de la flora macaronésica. Y bueno, pues también en la línea de lo que hemos ido viendo, Julie ha ido desarrollando en los últimos años pues proyectos que ya incorporan los temas bioinformáticos, ¿no? Fue el investigador principal del proyecto NextGenDem, en el que se ha creado una plataforma que ofrece pues diferentes herramientas para ese filtrado y, y análisis de datos masivos, ¿no? A nivel genético. Y entiendo que su charla de hoy va un poco de esa conexión entre Extract y NextGenDem, aunque él ha titulado Variables genéticas y filtrado ambiental en la evolución y conservación de las especies de lotus en Gran Canaria. Bueno, pues nada, gracias por asistir. Yo no sé si ha habido una conexión ectoplásmica entre los ponentes de esta mañana y lo que yo voy a decir en mi presentación, pero para no ser menos, pues vengo a aportar una dosis extra de confusión a las hipótesis que se han vertido esta mañana. A diferencia de Lisa, bueno, mis diapositivas también están en inglés, pero no es porque aproveche diapositivas de pasadas presentaciones, sino porque estoy adelantando y aprovechando tiempo para preparar futuras presentaciones que no voy a tener tiempo de preparar, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la presentación de hoy pues trata casi exactamente como Ruth ha dicho de mostrar algunas de las capacidades de la plataforma informática NextGenDem que desarrollamos en este proyecto que terminó el año pasado, gracias también a la unión de capacidades entre el equipo de computación científica del Instituto Tecnológico de Canarias y a la empresa pública Gesplan Sociedad Anónima, pues que también desarrolló trabajos muy importantes en este proyecto y que contrató a un especialista en bioinformática que fue uno de los responsables de la implementación de las tuberías de análisis que, que contiene este sistema de información basado en supercomputación. Como pueden ver, bueno, en el programa aparece solo mi nombre, pero bueno, en la autoría de esta presentación he querido incluir a una retahíla de autores y autoras porque en realidad, pues bueno, este tipo de trabajos no se pueden conseguir con el esfuerzo de una sola persona y hace falta pues reunir a muchísimas capacidades y habilidades para bueno, analizar unos datos que son necesariamente complejos, tratándose de una isla oceánica como Gran Canaria, bueno, con tantos barrancos, complejidad geográfica, complejidad ambiental, etcétera. NextGenDem no tiene nada que ver con NextRat, ¿no? Aunque lo parezca, pero bueno, si alguien copió a alguien fue NextRat que copió a NextGenDem. NextGenDem tenía más que ver con la próxima generación de endemismos, ¿no? Los endemismos del futuro y cómo a través de la bioinformática pues, podíamos alcanzar de manera mucho más rápida que hasta ahora respuestas a cuestiones que de otra manera hubieran sido más complicadas y más largas de responder. Entonces, bueno, en esta primera diapositiva se resume un poco la temática de la ponencia, ¿no? Ver cómo las variables ambientales y geográficas, sobre todo climáticas y geográficas, pueden ejercer una primera labor de filtrado de las colonizaciones que reciben las islas del archipiélago, seguida por procesos de dispersión entre islas e intraislas y especiación in situ para dar lugar pues, bueno, a una filogenia actual de esas especies que tratamos y a una estructura filogenética en el espacio insular
que aquí simbolizo por la alfa diversidad filogenética, que es este mapita aquí, y la beta diversidad filogenética de la flora endémica canaria que habita en la isla de Gran Canaria y que se obtuvo a través de esta plataforma bioinformática, utilizando en este caso las secuencias código de barras, MATK y RBCL, pero que en un futuro que esperamos que sea próximo se basará pues, en datos genómicos. Para la filogenia que voy a discutir y que voy a testar en contraposición a estos datos geográficos, pues utilicé la hipótesis del último trabajo del grupo, Ruth Jaén Molina y colaboradores, que bueno, que ya se publicó en 2021, pero hemos visto esta mañana y veremos luego que tiene ya alguna diferencia con las hipótesis que hemos visto pues, por la mañana, ¿no? A mí las discusiones de esta mañana pues, me han retrotraído un poco a épocas pasadas, ¿no? Porque siempre que surge una nueva técnica analítica, unos nuevos datos, actualmente pues, con los datos masivos que estamos analizando, pues, no solo en biología, sino en inteligencia artificial pues, se da lugar a hipótesis nuevas que son pues, contrastes importantes con el conocimiento establecido, pero que necesitan pues, ser testadas y ser afinadas en muchos casos pues, por la experiencia y, como no, pues, por la taxonomía, ¿no? Muchas veces esos datos masivos pues, dan lugar a hipótesis nuevas que no hacen más que confirmar lo que autores del siglo pasado habían ya dicho o bueno, como apuntó Lisa esta mañana, pues indígenas de tribus de Papúa Nueva Guinea, pues que ya sabían sin la supercomputación y las herramientas de generación de datos masivos, pues con lo que correspondía a cada planta, ¿no? Y es ese contraste entre diferentes pues, épocas o datos, pues tiene paralelismos con lo que ocurrió pues, con este libro, Plants and Islands, que es uno de los de las obras fundacionales para quienes estamos dedicados a la diversificación en islas, ¿no? La primera edición o la primera versión se publicó en el 1979, cuando ni tan siquiera la técnica de isoncimas pues, había producido sus primeras hipótesis para la flora canaria. Y a pesar de eso, a pesar de no disponer de las variables moleculares que en la actualidad pueden parecer mágicas para algunas de las personas que no trabajan con ellas, pues ya se produjeron hipótesis que todavía son objeto de discusión y de testado a cargo de datos nuevos que estamos generando, ¿no? Este mapa que pongo aquí es el mapa que usa Sunding en su capítulo de este libro, que son los orígenes de la flora macaronésica, ¿no? Y si se fijan solo en esta representación, pues se pueden ver pues, varios aspectos que contrastan con el conocimiento emergente que estamos desarrollando, no solo con el género Lotus, sino con muchos otros linajes de plantas canarias o incluso de otros entornos insulares, ¿no? En primer lugar, lo que se observa y lo que se trasluce de la lectura del capítulo del libro es que las islas son lugares donde la probabilidad de colonización es muy baja, ¿no? Luego sí que se representan pues, diferentes posibles orígenes continentales, pero se deja ver de una manera muy clara que se concibe a las islas como sumideros evolutivos, ¿no? En los cuales pues bueno, sí que pueden llegar organismos, pero bueno, no hay mucha migración interisla, no es muy abundante y luego no hay flujo genético desde las islas al continente, o no se contempla por Sunding en 1979, a pesar de que Sherwin-Qualquist en 1974 ya apuntaba que el Aeonium, ahora no me acuerdo el nombre, un Aeonium que hay por la zona de Etiopía, podía haber sido una retrocolonización desde Macaronesia, sin tener datos moleculares. Bueno, todo ese conjunto de hipótesis pues, contrasta con lo que se deja entrever de muchos de los capítulos de lo que fue la reedición o la revisitación de este libro que se publicó en 2011
y donde pues, muchos de los capítulos basados en los datos que entonces se manejaban pues, delataban bueno, que los colonizadores de las islas Canarias pues, tenían múltiples orígenes en diferentes tiempos, incluso desde diferentes lugares del continente cercano o más alejado. También se trasluce a través del análisis de los datos genéticos que el salto entre islas es muchísimo más frecuente de lo que se concebía hasta entonces. Por supuesto, la extinción ha influido muchísimo en los patrones filogenéticos de los linajes que se han investigado hasta ahora. La retrocolonización del continente cada vez es más evidente que ha tenido lugar con mucha más frecuencia de la que pensábamos. Y la especiación dentro de islas, pues es muy abundante y ha ido, parece ser que acompasada con la ontogenia geológica de las islas, ¿no? Parece que hay como una simbiosis entre la geología, el cambio de conformación de las islas a lo largo de su historia y la distribución de la diversidad genética y filogenética en su seno. Y como ha dicho Javier ahora en su presentación, efectivamente, pues todas estas hipótesis han surgido porque se han desarrollado pues, muestreos poblacionales mucho más eficaces, mucho más comprensivos. Se han secuenciado muchísimas más regiones de ADN y desde hace muy pocos años se han aportado ya datos genómicos que están cambiando nuestra perspectiva sobre los orígenes, la evolución y la diversidad de la flora canaria. Aquí pongo simplemente algunos ejemplos de artículos bueno, de alguna manera pues han permitido resolver muchísimo mejor que hasta su publicación las relaciones entre linajes mega diversos y poco diversos, ¿no? En los archipiélagos oceánicos parece que cuando rascas un poco en la superficie salen 4 granos nuevos, ¿no? Y es verdad, o sea, una sorpresa para nosotros, yo no sé si Ruth compartirá esta visión conmigo, es que, bueno, pensábamos que sí, que en estas grandes radiaciones detectaríamos una gran diversidad genética bueno, de hecho es así en algunos casos, pero es que también estamos detectando diversidad genética y grandes discontinuidades genéticas en especies con muy pocas poblaciones en las islas, lo cual delata que, bueno, que estamos ante un escenario de continua diversificación, que la biodiversidad no es ni mucho menos un hecho consumado y tal vez todo lo que hemos discutido esta mañana sea simplemente la consecuencia de que estamos en este momento del tiempo y del espacio y tal vez Feluco, pues el Feluco del siglo XXIV, pues no tendrá tantos problemas y tantas cábalas que hacer con el pico de fuego y el pico de palomas, ¿no? De manera que, bueno, la imagen o el esquema que está emergiendo de todas estas investigaciones es que, bueno, que en las islas se están desarrollando constantemente procesos de diversificación estimulados o dirigidos incluso, dependiendo del caso, por el aislamiento, la fragmentación geográfica y los gradientes geográficos asociados con la historia ontogenética de cada isla. Evidentemente, las islas no han sido siempre las que son ahora, ni han tenido la conformación de ahora, y en el pasado pueden haber acogido pues, procesos de admixture, que se dice en inglés, la hibridación, no sé cómo sería admixture en castellano, pero bueno, hibridación, mezcla genética y en otras fases de la ontogenia geológica insular, pues esos procesos que antes eran de mezcla, pues se han visto fragmentados, el flujo génico se ha suprimido y se ha dado lugar a auténticas especiaciones explosivas, como parece ser el caso de estos lotus macaronésicos. Y de hecho, bueno, tal como se publicó en la última filogenia del género Lotus, pues parece ser que este género es un poco paradigmático en muchas de estos postulados, de estas hipótesis, ¿no? Han habido muchos eventos fundadores, desde zonas geográficas cercanas o más lejanos. La diversificación es muy reciente, es una diversificación pues casi explosiva, una radiación, no sé si adaptativa o no, no sé si en tan poco tiempo las especies han tenido tiempo de desarrollar ese proceso evolutivo que normalmente pues toma pues, muchos años, que es la adaptación. No sé si están todavía sondeando los lugares donde se distribuyen y probablemente dentro
de unos cuantos años, pues veríamos pues una gran extinción, no lo sabemos todavía, pero ha habido una diversificación muy reciente, del Pleistoceno, incluso del Holoceno, una apabullante frecuencia de colonizaciones inter e intra islas de distribución, incluso colonizaciones independientes de la misma isla, seguidas por mezcla genética, ¿no? Bueno, iba a decir que un ejemplo de esta colonización independiente seguida de posiblemente mezcla genética era el caso de holoseríceos y espartioides, que en la última filogenia no con datos de genómica, pues aparecían en clados diferentes del árbol filogenético, pero que en la cumbre de Gran Canaria, al menos con trabajos que luego comentaremos, parecía que podían haber tenido algún nivel de mezcla. Ahora parece pues, que no es así o que no es probable que sea así. Y por supuesto, pues eso que llamamos la regla de progresión, es decir, que las colonizaciones del archipiélago se producen desde la isla más antigua a la más moderna, pues tal vez fue cierta en el pasado, pero esa profusión de colonizaciones inter e intrainsulares han enmascarado un poco la huella de esa regla de progresión, y ahora realmente lo que vemos es un marasmo, una maraña de interacciones entre islas, dentro de islas, y una diversificación que, a pesar de los datos genéticos, no sabemos todavía cómo interpretar, ¿no? Eh, Como dije esta mañana, pues las investigaciones genéticas del jardín con Lotus empezaron con un proyecto de tesis de Felicia Oliva. Felicia, pues al final no leyó la tesis, pero dejó un gran trabajo tras de sí, y bueno, una de las publicaciones que sacamos fue con aloenzimas, la diferenciación genética de los taxones de Lotus en Gran Canaria, donde se hipotetizaba que lo que en aquella época llamábamos Lotus genistoides se anidaba dentro del grupo de Lotus holosericios. Parece que la última filogenia del 2021 publicada pues contradice esa hipótesis y separa pues bastante, aunque dentro del mismo gran clado, a Lotus genistoides, que está aquí debajo, y a Lotus holosericios, con lo cual pues esa hipótesis basada en aloenzimas no se verifica con las secuencias utilizadas en la filogenia publicada en 2021, lo cual pues, bueno, no deja de ser raro, igual que no es raro que esa filogenia de 2021 tenga poco que ver con lo que los datos actuales nos están comunicando. Y otra hipótesis que se emitió en aquellos años, también con Felicia Oliva Tejera como primera autora del artículo, fue la diferenciación de Lotus kunkeli con Lotus lancerotensis, con aloenzimas. Lo cual pues, era una cuestión importante para la conservación de este endemismo, porque hasta entonces Lotus kunkeli se consideraba una subespecie de Lotus lancerotensis, lo cual, de ser cierto, pues le hubiera desprovisto de las medidas oficiales de conservación que ahora se están implementando, ¿no? Gracias a aquel trabajo con aloenzimas, pues nosotros hipotetizamos que se trataba de especies muchísimo más diferentes, y que, de hecho, Lotus kunkeli era mucho más próxima a Lotus arinagensis de lo que se había pensado hasta entonces. Y de hecho, bueno, tanto la filogenia de 2021 como los datos discutidos esta mañana confirman, en primer lugar, la separación radical de Lotus kunkeli con respecto al Lotus lancerotensis, y la gran afinidad filogenética entre Lotus aeruginosa y Lotus kunkeli, que están en un clado muy reciente y muy estrechamente relacionado. Esos datos de aloencima pues dieron lugar al plan de conservación de Lotus, al plan de recuperación de Lotus kunkeli, publicado en decreto en el BOC de diciembre de 2009, y que implicó toda una batería de actuaciones en el sitio de distribución de Lotus kunkeli, a las que dio lugar pues, esa diferenciación que detectamos con aloenzimas. Esta es una perspectiva general de algunos de los núcleos de Lotus kunkeli plantados gracias a la labor de Ana Ramos. Le dediqué esta mañana pues, un pequeño recuerdo, porque Ana Ramos dedicó pues, gran parte de su labor en el
en la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria la recuperación de lotus y bueno, gracias a ella pues se pudieron reintroducir 15 vecindarios genéticos nuevos derivados de planta reproducida a partir de muestras recolectadas en el medio natural, gracias también a la colaboración de un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos dos zonas marcadas en negro son las áreas naturales de distribución. Las marcadas en verde son los vecindarios reintroducidos y bueno, lo explicará Inma pues mañana, pues hay buenas noticias en cuanto a que parece que se ha detectado un nuevo núcleo cercano a estas reintroducciones que nosotros interpretamos como una dispersión reciente a partir de algunos de los individuos, de semillas de algunos de individuos de estas actuaciones, ¿no? Y bueno, tras este breve recorrido por el conocimiento de algunos de los lotus de Gran Canaria, entramos ya de lleno en materia, ¿no? Vamos a ver pues de qué manera las variables geográficas, las variables climáticas de las que disponemos en la plataforma NextGenDem pueden estar influyendo en la diversificación filogenética de las especies de lotus de Gran Canaria y en en el filtrado, en la evolución de las áreas de distribución en las que se hallan. Me apoyaré pues, en las capas georreferenciadas de datos de las que disponemos en el sistema NextGenDem y en toda esta literatura que se ha venido comentando en las presentaciones anteriores, que es la base de conocimiento sobre los lotus de la que disponemos actualmente, salvedad hecha de lo que se va a publicar con el proyecto NextRat, y también de un artículo muy reciente dedicado a la diversidad filogenética de la reserva de la biosfera de Gran Canaria, bueno, que representa aproximadamente el 42% de la superficie emergida de la isla de Gran Canaria y que representa también la base de la estimación de la alfa diversidad filogenética de la isla. Luego veremos un poco lo que es esta alfa biodiversidad. En primer lugar, pues el sistema NextGenDem. El sistema NextGenDem, pues en primer lugar es un repositorio de cualquier tipo de datos genéticos. Está preparado para recibir datos genómicos, aunque bueno, todavía no disponemos de genomas o de datos suficientes, aunque ya hay en vías de publicación pues un trabajo con lo que yo creo que va a ser la filogenia más completa hasta ahora de la flora canaria, un trabajo liderado por un equipo del Centro Naturalis de la Universidad de Leiden, en el que el banco de ADN del jardín pues, ha tenido un papel protagonista. Y esta plataforma pues, también es un repositorio de datos bióticos y abióticos de muchos tipos, georreferenciados en cada una de las cuadrículas de 500 por 500 metros en los que el Banco de Biodiversidad del Gobierno de Canarias divide a cada una de las islas. Pero además de un repositorio de datos georreferenciados de alta resolución, pues es también una plataforma de análisis por supercomputación que nos permite, a través de tuberías de supercomputación programadas por los especialistas del ITC, tras la coordinación con los especialistas del Jardín Botánico Viera y Clavijo, pues elaborar filogenias datadas, estimar códigos de barras para diferentes especies en caso de existir, evaluar la diversidad filogenética y hacer análisis cruzados entre capas geográficas de muy diferente tipología, ¿no? Existe posibilidad de ejecutar y programar scripts y bueno, se puede reproducir para cualquier tipo taxonómico y se puede exportar a cualquier territorio del planeta pues, que disponga de los datos y de la voluntad y la financiación, evidentemente, para implementarlo. Es un sistema pues, como la biodiversidad en perpetua evolución y constantemente pues, estamos captando financiación y implementando ideas para que cada vez represente mejor la, la gran diversidad de interacciones y de variables que pueden estar influyendo en la evolución de la flora canaria sensulato. Las variables que manejamos actualmente en la plataforma son la cobertura vegetacional, 31 variables,
variables asociadas a la geografía y a la orografía del territorio y variables asociadas al clima, ¿no? Estoy hablando solo de Gran Canaria, porque no porque sea la mejor isla, sino porque es la isla para la que disponemos de los datos más completos, aunque evidentemente estamos trabajando para que pronto la totalidad del archipiélago disponga de estas herramientas y de secuencias para contrastar diferentes tipos de hipótesis. Y en cuanto a los datos bióticos, pues aparte de variables relacionadas con la biología de diferentes especies endémicas de Canarias y de Gran Canaria, pues disponemos de estas capas de alfa diversidad filogenética y beta diversidad filogenética que van a servir como variables dependientes de los tests que vamos a discutir a continuación. Y para ser breve, pues lo que hemos conseguido, como adelanté antes, con este sistema, esperamos mejorar y esperamos subsanar algunas dificultades que estamos teniendo, pero bueno, estamos implementando urgencia efectiva en decisiones conservacionistas que deben sí o sí recurrir a la ciencia para desarrollarse, desarrollando análisis integrativos con variables bióticas y abióticas asociadas a especies y a espacios que de otra manera pues requerirían pues, tal vez meses o años de tratamientos y respondemos con rapidez mucho mayor que en tiempos pasados a cuestiones muy complejas que se refieren a la diversificación y a la gestión de la flora endémica canaria, porque, bueno, como frecuentemente digo en casi todas las ponencias, la ciencia no solo se hizo para explicar las cosas, sino también para ser aplicada a la mejora de la realidad cotidiana, ¿no? Y en este caso, pues la mejora de la realidad cotidiana es incrementar el bienestar de esas especies endémicas pues, que son tan abundantes, tan frágiles y que tantos dolores de cabeza nos dan, ¿no? Bueno, para quienes no lo sepan, la alfa diversidad filogenética es un concepto introducido por Faith en 1992, un concepto ya antiguo y que mide la historia filogenética entre las diferentes especies que ocurren en un determinado compartimento territorial de una zona del planeta o de una isla, ¿no? Tomando como ejemplo Gran Canaria, pues imagínense que en una de estas 7.000 y pico cuadrículas en las que se puede, de 500 por 500, en las que se puede vivir la isla, pues existen tres especies, A, B y D. La diversidad filogenética de esa cuadrícula, pues sería la distancia en el árbol filogenético que tenemos para todo el territorio, para todas las especies del territorio de la isla, la distancia que une a esas tres especies. En este caso concreto, que es un ejemplo abstracto, pues la diversidad filogenética de la cuadrícula que contiene A, B, D sería 3 más 1 más 4 más 1 más 2 más 1, total 12. O sea, 12 pasos, la diversidad filogenética se puede cuantificar con distancia, con pasos, con mutaciones, pero bueno, mientras se evalúe de la misma manera, pues una estimación que nos permite comparar pues, las diferentes regiones de un mismo territorio. Pues, bueno, esas estimaciones las realizamos para cada una de las 7.000 y pico cuadrículas de las que consta la isla, para toda la flora endémica canaria que conocemos en el territorio de la isla de Gran Canaria, con las secuencias de los genes MAPK y RBCL, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirven, no? La alfa y la beta diversidad filogenética. Pues bueno, la alfa diversidad filogenética sirve para identificar territorios donde la preservación de la historia evolutiva de la isla, en este caso, pues es máxima, de forma bueno, que protegiendo esos territorios, pues estamos maximizando el número de adaptaciones que en un futuro incierto pues pueden representar que ese territorio pues tenga recursos para que parte de su flora evolucione. Y aquí sí que tengo que hacer una precisión, y es que con frecuencia bueno, yo he oído que la diversidad filogenética alta pues, asegura la conservación de las especies que viven en los territorios con diversidad filogenética alta. No, no es así. O sea, no significa que las especies que viven en territorios con alta diversidad filogenética tengan mayor probabilidad de supervivencia ante un futuro incierto que otras especies, sino que
ese territorio, en caso de haber cambios ambientales drásticos, pues tendrá más opciones para que algunas de esas especies pues tengan posibilidad de sobrevivir. La alfa diversidad filogenética, pues en línea con lo que acabo de decir, está relacionada con una resiliencia ecosistémica mucho más alta de los territorios donde su valor es más elevado. Nos permite, como en este artículo publicado muy recientemente, con Ruth como primera autora también, nos permite identificar prioridades de conservación tanto de especies como de los espacios de la isla, y nos permite conservar pues características únicas que se dan en algunas regiones y que en un futuro incierto de cambio climático, de cambio global, pues pueden representar una tabla de salvación para esas especies. La beta diversidad filogenética pues, deriva de la alfa, pero es un poco diferente. Así como las filogenias cuantifican las relaciones entre especies, pues la beta diversidad filogenética cuantifica las relaciones entre el cambio de las especies dentro de las diferentes localizaciones de un territorio determinado. Y así pues consigue cuantificar las diferencias filogenéticas entre comunidades o entre especies, las especies que sometamos a esa estimación. Nos permite enlazar procesos ecológicos y evolutivos, entender un poco mejor patrones de biodiversidad en el espacio, predecir con cierto margen de error, evidentemente, cambios en la biodiversidad e identificar áreas de importancia conservacionista, aunque la alfa diversidad filogenética también permite eso a un nivel menos relacional, ¿no? De manera que, bueno, lo que he hecho para esta comunicación del proyecto NextRad es trasladar pues, todas esas capas de información a las áreas de distribución conocidas de las 7 especies endémicas canarias de lotus, endémicas de Gran Canaria, de lotus, que habitan en esta isla para, bueno, evaluar diferentes variables ambientales para ver de qué manera pues, los patrones filogenéticos de esas especies de lotus se reflejan o vienen influidos por variables climáticas o variables ambientales. Y para ello, pues hemos utilizado también el sistema NextGenDem, sus capacidades analíticas, las estimaciones de alfa diversidad filogenética, la estimación del árbol relacional genético que permite basar pues, las estimaciones de alfa diversidad, pero también hemos utilizado tests estadísticos al uso, como el test de Kruskal-Wallis, que permite la detección de diferencias significativas, en caso de haberlas, entre diferentes grupos, análisis factorial, que permite pues, identificar relaciones y patrones entre variables, en este caso ambientales y climáticas, con las estructuras filogenéticas del árbol relacional en este caso las especies de lotus, y un análisis de covariancia que nos permite, bueno, estimar qué factores influyen de una forma más significativa, en caso de haberlos, los patrones de diversidad filogenética. De manera que, bueno, las dos cuestiones básicas que me propuse responder fueron pues, cómo las métricas de diversidad filogenética responden a las condiciones ambientales en las áreas de distribución de los lotus endémicos de Gran Canaria, y cuál es la importancia relativa de las variables climáticas y geográficas en esas áreas de distribución, considerando la filogenia más reciente del género, que es la publicada en 2021, ¿no? Y sin ánimo de hacer un spoiler, aunque en parte lo es, pues ya disponíamos de datos anteriores que muestran que la diversidad filogenética y las variables geográficas pues están muchísimo más correlacionadas en las especies que pertenecen a linajes que no forman parte de radiaciones o que son pequeñas radiaciones, que en linajes que forman parte de radiaciones. Con lo cual, pues a tenor de que Lotus es una gran radiación explosiva
y muy reciente, pues lo más probable es que tengamos dificultad en detectar alguna influencia de los factores geográficos ambientales en los lotus, ¿no? Por lo pronto, pues esta es la representación en análisis factorial de los valores de diversidad filogenética de los territorios donde habitan los lotus endémicos de Gran Canaria. Y bueno, aunque es una representación multivariante, con cierta estructura, consideramos 24 variables, incluyendo las variables climáticas, geográficas, la diversidad taxonómica y la diversidad filogenética. Tiene cierta estructura porque bueno, los colores sí que, pues, que dan lugar a pensar que hay una cierta afinidad espacial o multivariante entre esas especies. Lo cierto es que ninguna de esas variables climáticas, geográficas o de diversidad filogenética influyen significativamente en las áreas de distribución de estas especies. Aún así, pues bueno, por dar un dato que nos anime un poquito, pues la temperatura, el rango anual de temperatura es la variable más influyente entre las 26 que se utilizan. Con lo cual, pues una de las conclusiones es que la diversidad filogenética y las variables geográficas pues no están demasiado, o las variables geográficas todavía no están ejerciendo una labor de filtrado ambiental que pueda explicar la diversidad filogenética en las cuadrículas donde se distribuyen esos lotus, ¿no? Otra cuestión general, luego entraremos en las más detalladas que nos propusimos responder, bueno, eh, al menos nuestros espacios naturales están protegiendo efectivamente las especies de lotus endémicas de Gran Canaria, es decir, trasladando esa cuestión a nivel de diversidad filogenética, son los espacios naturales de la isla de Gran Canaria, donde las especies de lotus realmente eh, están realmente caracterizados por un valor de diversidad filogenética mayor que regiones que no representan espacios naturales protegidos. Y bueno, ahí pues parece ser que sí, ¿no? Como muestra el test de Kruskal-Wallis, las especies de lotus que están dentro de espacios naturales protegidos pues se hallan en cuadrículas con diversidad filogenética significativamente mayor de, que las especies que no están, o que las áreas de distribución que no se hallan dentro de espacios naturales protegidos, ¿no? También romper una lanza en favor de esta distribución de espacios naturales en la isla, porque, bueno, teniendo en cuenta el grado de alteración de hábitat, pues vemos que todos estos espacios naturales protegidos están dentro de áreas que están mínimamente influidas por por la acción antrópica, la acción de nuestra especie, que la acción de nuestra especie pues, está más concentrada en las áreas costeras, como bueno, por otra parte ya sabíamos. Eso va en contra un poquito de la conservación del Lotus kunkeli, bueno, que está, como sabemos, en las áreas protegidas. De manera bueno, que ese patrón nos da a entender que la generación de nueva diversidad filogenética y genética con potencial evolutivo, pues se desarrolla consistentemente solamente en los hábitats no antropizados y especialmente en los espacios protegidos. Que los espacios naturales de esta isla, como los conocemos actualmente, están fomentando la diversificación y colonización continua, pero también, como muestra ese reciente trabajo con la diversidad filogenética de la reserva biosfera, hay pues un margen muy amplio para mejorar el diseño de esos espacios naturales actuales, incluso incorporar nuevos espacios protegidos a esos 33 que actualmente existen en en la isla. Entonces, otra cuestión eh, interesante es ver si las áreas de distribución de las especies más amenazadas de Lotus endémicas de Gran Canaria son aquellas que cuentan con una mayor resiliencia, tal como mide la diversidad filogenética. Y bueno, en realidad vemos que no,
sí que en este grupo B parece que hay una agrupación de las especies críticamente amenazadas, o vulnerables, pero en el grupo A, que es el estadísticamente más significativo, las no amenazadas se agrupan con las críticamente amenazadas, de manera que la diversidad filogenética parece que no es muy orientativa a la hora de predecir grado de amenaza, ¿verdad? Otra cuestión relacionada con el grado de amenaza es si el filtrado climático o geográfico están de alguna manera relacionadas con el grado de amenaza de esas especies de lotus endémicas de Gran Canaria. Y bueno, a raíz a nivel de variables climáticas, parece que sí, que hay una estructura. Los cuatro tipos de especies se separan de manera significativa, pero en cuanto a los valores de diversidad filogenética, pues de nuevo, las especies críticamente amenazadas pues forman un grupo estadísticamente consistente con las especies no amenazadas, con lo cual pues el valor predictivo de esas variables climáticas pues no está en sintonía con el grado de amenaza, no está en relación directa con el grado de amenaza. Y en cuanto a las variables geográficas, pues para ser breve, pues no, las variables geográficas no permiten predecir el grado de amenaza, porque siempre las especies críticamente amenazadas y aquellas para las que no se dispone de datos o las que se consideran no amenazadas forman un grupo significativo. Entra dentro de lo posible que algunas de esas especies no amenazadas actualmente o que no han sido evaluadas realmente estén críticamente amenazadas, y en realidad pues esto sea un artefacto estadístico derivado de nuestra ignorancia en cuanto al grado de amenaza de esas especies y de sus áreas de distribución, pero bueno, con los datos actuales no podemos afirmar que las variables geográficas pues influyan o sean predictores fiables del grado de amenaza. Y bueno, como colofón a esta presentación, pues se nos ocurrió testar si la filogenia actual de Lotus, por actual me refiero pues de nuevo a esa filogenia publicada en 2001, está influyendo, o el filtrado ambiental influye en la filogenia de Lotus a nivel de los clados que resuelve esa filogenia de 2021. De manera que bueno, si el filtrado ambiental está condicionado por esta filogenia, esta hipótesis filogenética, esperaríamos que las variables ambientales estuvieran ampliamente o altamente estructuradas de acuerdo con esos grupos que se forman en la filogenia. Con lo cual lo que hicimos pues bueno, fue codificar cuatro grupos, cuatro clados dentro de la filogenia de Lotus. El clado número 1 es el que agrupa a Lotus ainaensis y a Lotus kunkeli. Vimos esta mañana que probablemente se trate de poblaciones conespecíficas, pero en este trabajo pues, todavía se consideran diferentes especies. El clado 2 agrupa a Lotus holosilicios y Lotus tenellus. El clado 3 o el grupo 3 a Spartioides y Calis viridis, no porque sean muy próximos, sino porque están en la misma agrupación filogenética o mucho más cercanos filogenéticamente que los otros a los que he aludido. Y el 4, pues el grupo 4 pues sería Lotus browsonetti o Dorignum browsonetti, como todavía se llamaba en aquel trabajo, ¿no? De manera que, como dije antes, si el filtrado ambiental está condicionado por la filogenia, esperaríamos que las variables ambientales que utilicemos estén estructuradas de acuerdo a esta hipótesis filogenética, ¿no? Bueno, esto es un análisis de la covarianza, considerando solo el filtrado geográfico y esos cuatro grupos de la filogenia. Hay 97 variables, no porque haya 97 variables geográficas, sino porque bueno, hay unas 19 variables geográficas, pero se consideran también en este análisis las combinaciones por pares entre todas ellas. Y a pesar de que la filogenia y esas variables geográficas explican solamente un 34% de los valores de diversidad filogenética en las áreas de distribución de esos lotus, sí que hay una agrupación significativamente diferenciada entre los diferentes grupos, ¿no? El test de Bonferroni pues, nos da a entender que
el clado 4, que es el Dorinium browsonetis, se diferencia a nivel de esas variables del clado 2 y 3, que son estos que marco aquí en línea discontinua. No son el mismo clado, pero están relacionados dentro del mismo gran clado de esta hipótesis filogenética, y se diferencian muchísimo del clado 1, que está aquí marcado como C, que es el formado por las especies Lotus arinaensis y Lotus kunkeli. De manera bueno, que sí que podemos ver que el filtrado geográfico, pues tal vez está influyendo la especiación intrainsular, probablemente por la restricción de la dispersión debido a las barreras que actualmente separan, pues, las áreas de distribución de las especies distribuidas en esos diferentes clados. Y las variables que más influyen están relacionadas con la altitud de la altitud máxima de la isla, la rugosidad, que es un parámetro que considera que compara la altitud y la pendiente de una cuadrícula en relación con las 8 cuadrículas que la rodean, y que da una medida de la complejidad o del encajonamiento en el que, o no, en el que está un área concreta del territorio. Y en tercer lugar, la pendiente. La pendiente es una de las variables geográficas que también más influye en ese patrón. El mismo análisis, pues, llevado a cabo con las variables climáticas de las que disponemos, pues no da señal filogenética relacionada con el filtrado ambiental en las áreas de distribución de los lotos de Gran Canaria, teniendo en cuenta la hipótesis filogenética con la que trabajamos, porque bueno, este test de Born-Ferroni pues agrupa a los tres clados de Lotus oloserizius, Lotus tenellus, Lotus arinalensis, Lotus kunkeli, Lotus spartioides y Lotus calisviridis, y solo separa, pues, a la especie de Dorinium browsoneti que está, pues, bastante distante filogenéticamente de esta. De manera que lo que podríamos concluir de este análisis es que las posibles adaptaciones al clima se distribuyen aleatoriamente en esta filogenia del género, del género Lotus, ¿no? Lo cual, pues, me hace retomar lo que mencioné al principio, ¿no? Tal vez en casos de radiaciones tan recientes y tan explosivas, pues no podamos o no debamos hablar de radiaciones adaptativas, sino de radiaciones que están en proceso de adaptación, que están explorando el medio ambiente donde se distribuyen, y que probablemente en un futuro cercano o lejano pues estarán afectadas por la extinción a medida que cada una de las especies o protoespecies se vaya ubicando en los territorios que más propicios sean para su desarrollo. De manera que, bueno, en base a estos tests, que también tienen que interpretarse de una manera muy preliminar, porque faltan muchos análisis robustos, ya dije antes que estoy aprovechando, pues, el tiempo que para muchas personas no existe para desarrollar estos análisis, pero con la prudencia que debe caracterizarnos, pues podemos hipotetizar que el filtrado ambiental, pues, parece estar distribuido aleatoriamente dentro de la filogenia de Lotus, es decir, que no tiene una influencia a nivel de diversificación de los clados que aceptamos actualmente, pero que en cambio sí que hay un filtrado ambiental, aunque sea mínimo, relacionado con esta filogenia de Lotus, lo cual, pues, nos remite a pensar que probablemente, pues, con eso se refleja la predominancia de la especiación in situ después de la colonización intrainsular o colonizaciones desde otras islas, y que está asociada a las limitaciones de dispersión conectadas con el territorio, con el relieve que actualmente, pues, es en algunos casos muy complicado, ¿no? Y que evita, pues, el establecimiento de ese flujo genético. También, pues, como he venido reiterando, el origen extremadamente reciente de la mayoría de estas especies, pues, nos hace pensar que tal vez esos procesos de adaptación sean tan solo incipientes, si es que son todavía procesos de adaptación.
Y en cuanto al grado de amenaza de las especies de Gran Canaria, pues una noticia, una buena noticia, yo creo que es que los espacios naturales de la isla pues tienen, a tenor de las indicaciones de la diversidad filogenética, mucha mayor resiliencia que otras áreas de la isla que no están protegidas, aunque como dije, a través de nuestras estimaciones de diversidad filogenética cabe contemplar nuevas áreas protegidas que incorporar a la red actual y también un jarro de agua fría. Pues la mayoría de especies amenazadas de lotus no están distribuidas en las áreas de mayor resiliencia, lo cual, bueno, como precisé antes, es una mala noticia para esas áreas, pero tal vez esas especies de lotus dispongan o puedan disponer en el futuro cercano de herramientas adaptativas que les faciliten la supervivencia en esas áreas que no tienen alta diversidad filogenética frente a contingencias ambientales próximas o actuales. Y finalmente, pues la amenaza en las áreas de distribución de Lotus de Gran Canaria parece estar mucho más relacionada con variables climáticas que con variables geográficas. Bueno, son hipótesis preliminares y me gustaría terminar mi presentación pues dando algunos apuntes sobre lo que puede ser la evolución futura de los análisis, pues no solo con Lotus, sino con cualquier linaje endémico en la isla de Gran Canaria, con esta plataforma NextGenDem que pusimos a punto, que ya es operativa, pero que necesita todavía mejoras, ¿no? En primer lugar, incorporar datos genómicos, como los que hemos estado viendo esta mañana con GenRAD. La plataforma está preparada para ello y probablemente esa primera filogenia casi completa que está sometida para posible publicación, pues sea una de las primeras fuentes de datos genómicos. No obstante lo cual, pues también tenemos que seguir secuenciando pues, regiones de ADN que nos faciliten en un menor tiempo pues, información suficiente para desempeñar nuestras tareas conservacionistas dentro del Cabildo basadas en ciencia. Secuenciar más datos hipervariables genéticos a través y depositarlos en el repositorio DEMIURGE que está dentro ya de NextGenDem. Refinar las distribuciones de especies. Biota es una herramienta fantástica, yo creo que única en el mundo de la conservación de las floras insulares, porque yo no conozco ninguna otra base de datos que con ese grado de precisión pues nos permita estimar y visualizar las distribuciones de diferentes especies en cada una de las islas. Sin embargo, pues sobre todo para las especies ampliamente distribuidas, no tanto para las amenazadas, que sí que disponen de datos muy fiables, pero las ampliamente distribuidas necesitan pues, una revisión para que esos análisis que desarrollemos pues, sean cada vez más fiables. Y entre esos análisis futuros, pues lo que estamos ya consiguiendo pues, es un muestreo poblacional mucho más preciso del que tenemos hasta ahora en el banco de ADN, de manera que en un futuro próximo pues pueda ser posible caracterizar no solo la diversidad filogenética, sino la diversidad genética de cada especie en cada cuadrícula de sus áreas de distribución conocidas, lo cual pues, puede redundar en mejores hipótesis sobre orígenes, diversificación de la flora, la identificación molecular de todas las especies como herramienta de ayuda a la taxonomía clásica, explorar de una manera más consistente el filtrado ambiental, estimar la colonización interinsular e intrainsular, incluso el flujo génico intrainsular para proveer bases sólidas en las que sustentar nuestras estrategias de mejora de estado de conservación de esas especies y finalmente pues refinar nuestras teorías actuales sobre los orígenes y diversificación de la flora, que no lo olvidemos, pues deben ser siempre las bases de cualquier intervención ambiental que hagamos con esas especies. Como dije, pues bueno, la idea es expandir al futuro y nada, gracias por su atención y disculpen por la pequeña demora en mi presentación.
Bueno, muchas gracias, Julie. También una charla abrumadora por la cantidad de información y de variables analizadas. Es una pena, yo creo que como conclusión del primer día, pues ya nos damos cuenta de que hubiésemos necesitado por lo menos una semana para poder profundizar en toda la información que se está generando sobre el género Lotus y poder, bueno, pues discutir de una manera más tranquila, ¿no? Pues eso, todos los datos que llevamos disponiendo, pero no tenemos tiempo. Recordarles que a los que van a asistir a la visita de las parcelas experimentales, que tenemos que salir a las 8 en punto de la puerta de la casa de Colón. A las 6 en punto, perdón. Estaremos de vuelta a las 8, perdón. Tuve un lapso. Pero bueno, que los que no necesitan ir a cambiarse y esas cosas y los que no vayan a ir a la visita pueden bajar a la zona del café que antes pues no nos lo saltamos porque estábamos recién llegados de la comida y no tenía mucho sentido. Entonces pueden coger un poco de fuerza para antes de ir a la visita y ya retomamos las jornadas mañana. Muchas gracias a todos.